Es la de presupuesto la madre de todas las leyes, se dice. ¿Usted vislumbra que va a ser un tránsito rápido, dificultoso? ¿Cómo lo observa? Mire, yo pensé que antes de fin de año podíamos tener sancionado el presupuesto de la provincia, pero la verdad que hay una demora que nosotros no controlamos, que es la del Senado. Si el Senado demora en la proyección, en la promulgación, en la sanción del presupuesto, a nosotros se nos va a hacer muy difícil, porque hasta que lo revisemos, hasta que convoquemos a los funcionarios del área, y ya vamos a estar prácticamente sobre la fiesta. Yo no sé qué va a pasar en el curso de estos días, qué pasará miércoles o jueves en el Senado de la provincia. Nosotros tenemos previsto sesionar a partir de que sesione el Senado para darle ingreso al presupuesto y comienza el debate interno. Si llegamos, yo soy de los que aquellos que piensan que el presupuesto tiene que estar sancionado porque es una herramienta vital para el funcionamiento del Estado, pero también para que no haya libre disponibilidad de los recursos. Porque yo, mientras no le doy el presupuesto al Ejecutivo, el Ejecutivo lo que recauda lo gasta como quiere y entonces después no me manda un presupuesto, me manda un post-supuesto, me dicen que gastó. Y entonces me parece que es contradictorio. Nosotros tenemos que sancionarlo, hacer las modificaciones que querramos, hacer las críticas que nos parezca, incluir todo lo que, desde nuestro punto de vista, sea beneficioso, pero lo peor que se puede hacer es no tratarlo. Usted me decía, respecto a Radio y Televisión Santafesina pasaba algo similar, porque si bien se dice, bueno, el peronismo le regaló esto al socialismo, al Frente Progresista, me decía usted, si esto no tenía tratamiento legislativo, salía por decreto. Mire, yo tengo la absoluta convicción que si la Cámara no trataba la ley y no la convertíamos en ley, seguramente el Ejecutivo iba a tomar la decisión de hacerlo por decreto y hubiese hecho un decreto a su imagen y semejanza y a su conveniencia. Sin embargo, creo que la ley que se sancionó de Radio y Televisión Santafesina es una ley que está emparentada fundamentalmente con la ley nacional, que tiene la misma política con respecto a los contenidos. Nosotros modificamos esta cuestión porque la ley, como había venido del Senado, establecía que hasta un 90% de los contenidos se podían contratar. Nosotros lo pusimos en paralelo con la ley nacional, que dice que esta es un 60%, pero tiene que tener un 30 de ese 60 como producción propia. Incorporamos al organismo de control, al consultivo, a las facultades, a las radios comunitarias. Le hemos hecho una serie de modificaciones que hacen mucho más accesible al control del funcionamiento. Nosotros vamos a tener 4 representantes legislativos, 2 por el Senado de la provincia y 2 por la Cámara de Diputados. Yo a veces tengo discusiones con algunos compañeros míos que piensan desde que el peronismo siempre va a ser oposición y desde la minoría. Ajá. Yo no siempre voy a pensar que la conducción de Radio y Televisión Santafesina la va a tener el otro. Alguna vez yo tengo la aspiración de que podamos ser gobierno y bueno, seguramente nosotros manejaremos esa empresa con el control de la oposición como va a ser ahora. Pero nosotros tenemos que pensar una ley que perdure en el tiempo y no que nos conviene en la coyuntura. Y esto es lo que hicimos. ¿Cómo es manejar, 11 subbloques peronistas? Porque digo... no, manejarlo es ser muy, muy vanidoso. Bueno, articular, conversar con ellos. Porque digo, el escenario es cada vez peor en el peronismo. Es un escenario que yo decía, parecido al del radicalismo de otra época. A ver, alguien podrá decir, bueno, no, está bien, esto se da porque los compañeros pertenecen a diferentes sectores, pero la potencia electoral se mantiene. Pero creo que se nota en las performances electorales esta división. Mire, Mauricio, el peronismo el legislativo no es distinto a lo que le pasa al peronismo en su conjunto. Nosotros venimos con una discusión no resuelta desde hace bastante tiempo. Usted recordará que en el año 2009 nosotros fuimos divididos. Fue el Frente para la Victoria por un lado, Santa Fe para Todo por el otro. En el 2011 fuimos en una elección interna, donde el que se impuso en esa elección fue Agustín Rossi, pero después no hubo un acompañamiento masivo de algunos sectores que por el contrario se corrieron a las antípodas del peronismo, se fueron al macrismo. Entonces hay una discusión que no está resuelta y legislativamente todos esos sectores están expresados, tendrá que discutirse. Nosotros, para que el peronismo santafesino vuelva a tener una expectativa de convertirse en gobierno en la provincia de Santa Fe, lo primero que tiene que empezar es una construcción, en principio plural, entendiendo que somos todos necesarios, de que no hay ningún iluminado que por sí puede ejercer la hegemonía de la conducción, ni porque nadie le delega, ni porque se sienta en beneficio de decir quién tiene que estar y no tiene que estar. Tenemos que estar absolutamente todos, pero para eso hay que tener una vocación de construir con la mayoría sin llegar con preconceptos o censurando a uno o al otro. Y la otra cosa que nosotros tenemos que ver es dónde paramos al peronismo. O sea, a mí cuando me califican de kirchnerista,
es como que me quieren sacar del centro de la escena del peronismo para ponerme en un rincón. Y yo digo que las políticas que viene haciendo el gobierno nacional, desde Néstor Kirchner en adelante, son las más peronistas que yo he visto, porque están emparentadas con la historia más rica del justicialismo. ¿O acaso no es soberanía política haber recuperado los fondos de la AFJP? ¿O acaso no es independencia económica haber terminado con el tutelaraje del Fondo Monetario? ¿Acaso no es justicia social la asignación universal por hijo? Y eso lo hizo este gobierno. Entonces, a mí los que me critican por kirchnerista, al contrario, nosotros tenemos que definir esa cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el peronismo santafesino? Ponerlo en paralelo con el peronismo nacional, entendiendo de que nosotros tenemos una conducción que se ejerce desde el Poder Central, que hoy la ejerce la Presidenta de la República, y que además esa conducción no puede ser que esté sujeta a alianzas permanentes. Si me conviene aliarme con el gobierno central, voy. Si no me conviene, me vengo. Que esto es lo que pasó en el peronismo santafesino durante muchos años. No es casual que los últimos dos presidentes de nuestro partido hoy estén casualmente en el partido más a la derecha nuestro, que es el macrismo. Me refiero a Norberto Nicotra y a Spinozzi. Entonces, o alguien está interpretando mal la cosa, o la tenemos mal nosotros, o la tiene mal él. Y esta es la discusión que tiene que dar de fondo. Pero eso, insisto, tampoco lo pueden hacer aquellos que vienen en nombre del gobierno nacional a querer imponernos al resto la voluntad, porque esto también es desconocer al peronismo. Esto tiene mucha hora, mucha paciencia, mucha saliva y mucha discusión interna que no hay que hacerla por los medios de comunicación. Hay que hacerla alrededor de una mesa y tolerarnos si es que tenemos una vocación de construcción colectiva. Si no, vamos a seguir divididos como hasta el momento. La pregunta, Luis, es, desde su opinión, no como presidente del partido, sino como diputado peronista, ¿la reforma constitucional es necesaria? Mire, si usted lo pone a consideración de la agenda pública, se va a encontrar de que nunca va a ser necesaria, porque no está en la agenda de la gente y la gente tiene otras prioridades, están vinculadas más a la seguridad, la educación, la vivienda. Pero yo creo de que habría que ponerse de acuerdo en cuáles son las cosas que queremos modificar de la Constitución. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, inclusive cuando nosotros hicimos la jornada el año pasado recordando los 50 años de la Constitución, decíamos que Santa Fe tiene una Constitución que a pesar de que tenía 50 años, tenía estatutos que había incorporado que no tenían otras constituciones, derecho a réplica, a la vivienda, a la salud, a la educación. Ahora usted me puede decir, bueno, pero hay que emparentarla con la del 94, hay que darle autonomía a los municipios, hay que darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura, hay que incorporar derechos sociales y ambientales, y sí, habría que modificarla. Pero esto es, por eso hay que ser absolutamente claro, y ojalá el gobernador tenga éxito en el diálogo que van a hablar con los partidos políticos para convencerlo a aquellos que tienen representación parlamentaria, como el nuestro, de que se acuerde una agenda, pero con temas puntuales y específicos. Una reforma generalizada, sin tener claramente qué es lo que se va a reformar, me parece que no prospera. El gobernador va a convocar a los partidos en breve. ¿Usted nota que dentro del peronismo puede haber consenso? Porque yo hablé con gente del sector de Perotti y me dicen que no, la gente del PRO dice que no, la gente de Bielsa dice que no. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué vislumbra usted? Usted los conoce a todos. No, los conozco a todos y creo que en ese escenario, por eso digo, ojalá tenga éxito el gobernador en el marco del diálogo. Nosotros tenemos que dentro del Partido Justicialista, un organismo máximo de conducción, que es el Congreso Partidario, que es el ámbito donde estamos todos representados y es donde va a recaer la definición final. Pero si no hay un amplio acuerdo, no creo que sea por simple mayoría que se imponga la voluntad de unos congresales sobre otros, ¿no? Nosotros tenemos un Congreso que tiene 426 congresales. Esto no va a ser, se define 226 de un lado y 220 del otro. No tiene que también haber un acuerdo previo interno por lo que planteábamos en el bloque anterior, ¿no? Por la gran diferenciación que tenemos. Así que en ese escenario yo lo veo difícil. La situación del peronismo rosarino, digamos, que viene de crisis en crisis, al punto tal que su candidato en las últimas elecciones ha sido un extrapartidario como Caballero. ¿Merece para usted la misma consideración que lo que está pasando en la provincia? ¿Cuál es su mirada? Mire, nosotros en el peronismo rosarino creo que hemos llevado la figura de Héctor Caballero porque no hemos sido capaces de generar una propuesta o una figura alternativa
que por su propia presencia, por su propio conocimiento de la ciudad, por su propio desarrollo, por el acompañamiento político, haya sido superada. Y en ese sentido, la verdad que nosotros nos hemos sentido muy cómodos trabajando con Caballero, sobre todo el espacio que estamos nosotros, la Corriente Nacional de la Militancia, donde está el ingeniero Rossi que la conduce. Ya hace muchos años que venimos en alianza con el doctor Caballero. Ahora creo que también ha llegado el momento donde tengamos la posibilidad de promover a figuras jóvenes que puedan empezar a ocupar esos espacios. A mí me dio muchísimo desagrado la última elección de concejales en la ciudad de Rosario, porque a veces aquellos que dicen combatir a algunos por la resultante o por la aplicación de las políticas que hacen, terminan siéndole funcionales a lo que dicen combatir. La Cámpora. Y nosotros en esta ciudad perdimos un concejal y hubiéramos estado a 3 puntos de ganar y hubiera sido tenido una expectativa, porque acá la otra cosa, el 73% de los vecinos votaron contra Capielo. Si nosotros teníamos una fuerza política que sea capaz de ayornarse, de que instale nuevos cuadros, con conocimiento, nosotros lo tenemos. Roberto Zuckerman es un hombre joven, que conoce la ciudad, que tiene vocación política y que se está proyectando para recorrer un camino. Yo creo que todos aquellos que tengan vocación de candidato hay que alentarlo. Y no quiere decir que tienen que ser únicos, por el contrario, mejor. Eso quiere decir que tenemos una fuerza política que está viva, que mantiene su vocación de poder, que mantiene su vocación de transformarle la vida a los rosarinos. Rosario es una ciudad que ha crecido, pero no por las políticas que se han implementado del gobierno municipal. Por el contrario, creo que esas políticas la han llevado a Rosario a que se disimule el retroceso. Si acá no hubiera habido el boom de la construcción acompañado por la política económica, si aquí no hubiese habido emprendimientos y recursos del gobierno nacional, yo les digo que me diga una sola obra pública que se esté haciendo con recursos